Bueno, nuevamente estamos acá en otro momento de este pasar por acá, por Josué, esta institución que se dedica principalmente a todo el tema de la ayuda con personas con problemas en las adicciones. Un amigo, alguien que ha pasado por Josué, ha hecho su tratamiento y hoy es socio operador terapeuta. Vamos a ir a una pausa y ya entramos a poder que nos cuente realmente cómo es que llega a ser hoy un operador socioterapeuta. Enseguida volvemos. Y bueno, nuevamente estamos acá. ¿Qué te parece si lo presentamos? Caballero. Bueno, ¿cómo andas, José? Mi nombre es Cristian Caselia, tengo 34 años y bueno, pertenezco acá al programa, soy operador socioterapeuta espiritual del programa, junto con otros hermanos en el equipo. Y bueno, ¿cómo llegué acá? La gran pregunta. Arrancamos. Voy a tratar de ser breve porque la verdad que en el detalle, pero bueno, la verdad es, primero vinieron mis padres, yo estaba mal, perdido en las drogas, después pude identificar por qué fue la cuestión, pero bueno, yo estaba mal. Mis papás vienen un año antes al programa a pedir ayuda porque una líder de mi mamá la había asesorado. Bueno, vienen. Si vos venís de familia cristiana. Sí, mi mamá y mi papá, mira, mi papá y mi mamá fueron bautizados por Jorge Mitián. Congregaron ahí un tiempo y después, sí, en comunidad cristiana, y después, bueno, mi mamá siente otro sentir con el Espíritu Santo en Catedral de la Fe, y fíjate cómo llegan, son parte de una célula, todo, pero bueno, mi mamá en ese tiempo estaba muy mal, a raíz de que yo estaba mal, y bueno, pide ayuda. Y le dicen de este lugar, del programa Josué, tenés que ir, que te dan una mano. Bueno, mi mamá viene con mi papá en una postura medio orgullosa, pero vino. Y se acercaron al programa, le empezaron a dar cierto tipo de herramientas, y en una de ellas fue que si yo seguía así, porque yo en ese momento estaba en la calle, venía, me bañaba, me cambiaba, me iba perdido totalmente. Y en ese interín le dicen a mi mamá acá, si sigue siendo así, lo tenés que echar. Que se vaya. Lamentablemente era lo que necesitaba. Doy gloria a Dios, porque, bueno, un día llego a mi casa y mi papá me dice, no, mirá, acá no podés estar más así. Yo sacaba cosas de mi casa. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero bueno, lo que hace cualquier persona que está en adicciones para tratar de buscar plata, lo normal. Nada nuevo que no sepamos. Y en ese interín, cuando me voy a dormir a la calle, pasé una semana y media ahí durmiendo, me fui 2 cuadras de mi casa y dije, bueno, me voy a quedar a 2 cuadras para que mi papá me viera, me tuviera lástima, pero no, salían y se iban para el otro lado. Y recuerdo que tuve 2 encuentros muy grandes con Jesús. Ese fue el primero, en el cual yo estaba durmiendo, y recuerdo que fue tipo la conversión de Pablo. Se me ilumina la noche en blanco y una voz muy audible que me dice, esa es tu casa, vos tenés que ir ahí. Y algo en mí pasó, porque al otro día me levanto, ya estaba muy mal, en el sentido no comer y demás cuestiones. Entonces le golpeo la puerta a mi mamá y le digo que necesito ayuda. Y ahí mi mamá me dice, mirá, hay un lugar que se llama Programa Josué, que nos atendieron, que nos dieron, ¿por qué no vas a pedir una entrevista? Y vinimos. Y arrancamos. Vine a las entrevistas, me dan el primer día para entrar acá, y cuando tenía que venir al primer día no me quise presentar. Y le mando un mensaje a Jorge, que es el otro operador que después va a bajar, y le mando diciendo que no era para mí, que yo esto, que yo lo otro. Y cuestión que mi papá me dice, mira, si vos no vas a venir, acá no te quedás. Entonces como que arranqué obligado. Venía tarde, y todo así, todas las vueltas posibles, pero un momento venía acá y yo escuchaba a los compañeros, cuando me preguntaban ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Le dije, bueno, voy a decir que está todo bien, así me dan el alta. Decía que estaba todo bien, pero yo adentro sentía algo que no estaba todo bien. Y una vez recuerdo que un operador me dice, mira, vos tenés que orar y tenés que pedirle a Dios que tengas un encuentro con Él. Y una noche llegó muy mal ya a mi casa,
Sentía que si no me drogaba no iba a poder seguir, sentía que, no sé, como que algo pasaba adentro, no de quitarme la vida, pero sentía que no valía la pena, que encima todo el problema que había generado en mi casa. Y dije, bueno, voy a probar al Dios. Dije, probé tantas cosas en mi vida, dije, ¿por qué no probar esta vez lo que por ahí era bueno, ¿no? Y me acuerdo que me arrodillo en el cuarto, en mi casa, y le dije, mirá, yo no sé si vos existís, pero si existís, ayúdame. Y recuerdo que me quedo como dormido y se me vuelve a iluminar mi cuarto, literal, literal. Siento un abrazo y al otro día, a las 8 menos 10, estaba despierto, empecé a agarrar la Biblia, empecé a ponerme alabanza y empezó mi tratamiento, porque hasta ese entonces venía, pero nada. Entonces empecé a venir acá y me recibieron con amor, me recibieron con afecto, me recibieron por ahí las cosas que no tenía en mi casa, las sentía en este lugar, de parte de los operadores. La pastora es como mi segunda mamá. De ahí empecé el proceso, digamos. Venía todos los días, 2:30, hacía las actividades que eran acá, pero principalmente era tratado por Dios en cada actividad. En cada actividad, por ejemplo, no quería hacer algo y de repente veía que mis compañeros lo hacían y yo decía, no, pero si ellos lo están haciendo, yo lo tengo que hacer. Y ahí empecé a tener un encuentro con Dios y después, a lo largo del camino, pude identificar que había sido lo que en algún punto se generó el quiebre en mi emoción, porque yo creo que la persona que consume se droga a consecuencia de algo. Todos. Y es una discapacidad, yo digo, emocional, porque el adicto lo que habla por los codos, pero lo que no habla es lo que tienen las emociones. De ahí viene la palabra adicto y después una disfunción familiar. Y yo pude identificar que las cosas con mi papá no iban en ese entonces, cuando tenía 20 años, y sentía que era muy autoritario, que por ahí su forma de ser para conmigo no era la que por ahí yo esperaba, pero por eso tomé la decisión de irme a drogar, de buscar lo que por ahí no encontré en casa, en la calle. No porque mis papás fueran malos, al contrario, creo que son lo más bueno que tengo en mi vida y hoy los amo, los pude perdonar a mi papá. Fue la clave poder perdonar a mi papá. Porque yo venía acá, me decían tenés que perdonar, llegaba a mi casa, lo veía a mi papá, seguía con ese resentimiento, esa amargura adentro, decía este tipo no cambia. Y entendí que el que venía a cambiar era yo. Claro. El que venía a cambiar era yo, el que viene a cambiar es uno. Y me dijeron, mirá, si vos vas a querer sentir perdonarlo, no lo vas a sentir nunca. Tenés que decidir perdonarlo. Porque a vos Jesús te perdonó sin merecerlo. ¿O no? Me dijeron. Y la verdad, es la verdad. Así fue que un día estoy entrando acá a este lugar, estaba por arrancar el culto un viernes a la tarde, y desde el momento que entré me quebré. No pude parar de llorar como por durante, decirte, 2 horas, literal, sentado en un asiento que estaba ahí al costado y no paraba de llorar. Y salgo, y me acuerdo que llamo a mi mamá, llorando, y me dice, hijo, otra vez te drogaste. Me dice, le digo, no. Le digo, pude perdonar a mi papá, le digo. Y llegué a mi casa y yo le pedí a Dios y ahí empezó a orar y empecé a ver que Dios existía y empecé a leer la palabra y a encontrarme con Jesús en la palabra. Hoy me encuentro estudiando la palabra, terminando el instituto porque me abrió la mente, me cambió la vida. Yo digo que como la Biblia no hay, pero bueno, salgo, empiezo a orar y decía, Señor, presentá el momento que tengo que pedirle perdón a mi papá. Se lo tengo que pedir. Y yo digo, mi papá, una persona ex de la fuerza, retirado, muy correcto, muy recto, pero una forma de ser muy recta, muy autoritaria, ¿sí? En algún punto era autoritario. Y llego... La formación. La formación que tuvo, a ver, después entendí, ahora redondeo, que mi papá me dio lo que él recibió. Claro. Ese fue el amor que él recibió. Yo después hablo con mi viejo y me cuenta que fue un hombre golpeado, que el padre se separó y dejó a la mamá solo. Entonces ahí entendí todo y ahí se me cae un velo. Y justo un día llego orando, un día tengo la particularidad de que, no sé, cuando el Espíritu Santo me habla, me da así, y me dice esa hora. Entonces bajo, lo engancho a mi viejo solo, le digo, papi, tengo que hablar con vos. Te quiero pedir perdón, le digo. Y yo dije, y ahora me va a decir de todo. Digo. Me dio un abrazo, me acuerdo, y me dijo, tu cuenta está en 0. Y yo después entendí
que él por ahí iba a seguir teniendo las mismas actitudes y que el que tenía que cambiar el carácter, creo que uno viene a cambiar el temperamento, es lo que uno no cambia, pero sí el carácter. Sí. Tenemos la mente de Cristo y es lo que es el fruto del carácter. Es lo que modifica. Y yo entendí que por ahí mi papá me iba a seguir contestando así y a lo largo del proceso, yo en mi tratamiento ya a los 8 meses me hacen hacer el curso de operador socio-terapeuta, ya empiezo a dejar de tener actividades de tratamiento y empezar a servir. Pero yo llegaba a mi casa y venía y le decía a los operadores, ¿sabes que mi viejo a veces me contesta igual que antes? Y bueno, fui entendiendo que esto era un proceso, de que el que cambiaba era yo y el que tenía que tratar de mostrar a Cristo en algún punto era yo. Y bueno, mi proceso avanzó, después me acuerdo que me abrí una célula, ya empecé a tener acá un grupo a cargo y me había empezado a tener actividades en algún punto, digamos, con otro tipo de responsabilidades, tipo estar a cargo de la cocina o tener la llave de la puerta. ¿Aceptaste tomar responsabilidad? Aceptar, exacto, cosa que cuando uno está en las adicciones, lo que hace es desecharlas todo lo que es responsabilidad, la confianza o todas esas cosas que... Y bueno, empecé, yo digo, después de ese encuentro que tuve con Jesús y el proceso que fueron 2 años exacto mi tratamiento, porque me acuerdo que un día en una reunión la pastora, era en el mes 6, me dice, no, te queremos decir que tu tratamiento terminó, que bueno, que ya estaba sirviendo. Y bueno, nada, hoy me encuentro, entendí un pasaje que una vez me quedó muy grabado, que está en Proverbios 24:11, que dice, rescata a los que van camino a la muerte. Y dije, así como lo hicieron conmigo, de gracia lo que recibís lo tenés que dar. Y creo que encontré mi llamado, encontré el propósito que Dios tenía acá para conmigo. Entendí que por ahí diferencias vamos a tener muchas veces, sí, pero que del llamado, que lo que Dios me había dado, eso no tiene tregua y no lo pienso abandonar nunca. Ese llamado es inamovible. Dice Romanos que los dones y el llamamiento son irrevocables. Exacto. Entonces no le podía esquivar. Miles de veces yo cuando estaba en tratamiento decía, no quiero saber más nada con los adictos, me quiero recuperar, no quiero escuchar más palabra droga, nada. Llegaba a mi casa con esa postura. Y un día llego a casa y le digo, no, mami, tengo que ayudarle. Digo. Tengo que ayudar porque así como lo pudo hacer conmigo, yo estaba perdido literal. A mi mamá le habían dicho, mi mamá, noches orando, mis hermanos que le decían que yo no iba a salir. Y hoy gente que me ve en la calle, en mi casa, me viene a pedir ayuda o me viene a decir qué puedo hacer. O mi mamá a veces, mi papá, creo que fue el motor que Dios encendió en la familia para que mi papá también se pueda acercar. Y bueno, fue un conjunto de cosas, así que te resumí un poquito, traté de ser breve, pero creo que fue gran parte de lo que viví. Esta es mi casa, es mi segunda casa, a veces esta es más mi casa, me la paso más acá que en mi casa, además de mi trabajo, pero nada, es el lugar donde me encontré con Cristo y no lo cambio por nada. ¿Qué le dirías a ese que te está mirando de aquel lado? Que quizás, pues acá en la Argentina o en alguna parte del mundo, ¿qué le dirías? Que como lo hizo conmigo, lo pueda hacer con vos, que creo que la palabra testimonio significa que en algún punto se puede volver a hacer. Lo que yo hoy te pude haber dicho es lo que me pasó a mí, pero por ahí vos te encontrás en este lugar o en tu lugar pasando por esa situación de que Cristo salva, de que Cristo da esperanza, de que Cristo restaura y de que te va a devolver lo que el diablo te quitó. Así que que te puedas arrimar a pedir ayuda, que puedas pedir ayuda, que es el primer paso, y que puedas confiar en Dios, que es lo más importante que hay. Algo que él aclaró y dijo, venía de una familia cristiana, porque comúnmente dicen, no, nació en la villa, los padres son violentos, drogones, ladrones, la mujer se prostituye. No, era una familia aparentemente normal, aparentemente. Una familia, pero que a causa de los errores de los seres humanos, comúnmente de los mayores, terminan los que están abajo pagando el precio. Si hay algo que está haciendo en todo esto, es restaurando una familia. No solamente una vida, una familia. Y sobre todas las cosas, saber que para Dios no hay nada imposible.
Amigo, Amén. que Dios te rebendiga Igualmente, un gustazo. y ya nos vamos a volver a Gracias ver. por el tiempo este. Gracias.